Gracias por acompañarnos. La periodista Isabel Espinosa les saluda y siempre agradeciendo su seguimiento a cada uno de los temas que hacemos en este espacio donde hablamos sin rodeos. Quiero en esta noche agradecer la presencia del analista internacional, el señor Carlos Murillo. Don Carlos, gracias por estar con nosotros. No, un gusto, al contrario, Isabel, siempre es un placer compartir con vos en este espacio y ya teníamos algún tiempo de no hablar y la coyuntura de hoy, bueno, de los últimos días, pero sobre todo de hoy, se presta para una revisión de qué está pasando y sobre todo de qué se espera que pase en los próximos días. Por supuesto que sí. Realmente una de las cosas que nos ha tenido ocupados a todos, y digo que a todos a nivel mundo, es lo que efectivamente está sucediendo en Venezuela. ¿Qué pasó con las elecciones ayer en Venezuela? ¿Qué fue lo que realmente ocurrió, don Carlos? Sí, hay que dividirlo en dos fases. Las elecciones, entendidas como el proceso de la asistencia de los y las venezolanas a las urnas para ejercer su derecho de votar por el candidato de las preferencias, transcurrió en forma pacífica. Hubo pequeños incidentes que se podrían considerar normales dentro de un proceso en donde estaban convocadas tantas personas a las urnas. El resultado de ese proceso electoral, de ese derecho de ejercer el voto, eh, se genera en un sistema electrónico que es muy seguro y así ha sido reconocido desde hace años por el mismo régimen venezolano. Lo que cambia, y aquí viene la segunda fase, es cuando el régimen se percata que no solo que perdió las elecciones, sino que la diferencia con la oposición era tan marcada que no podían hacer algo más que no fuera un fraude, no en la mesa de votación, sino un fraude ocultando las actas de cada mesa de votación originales y dando a conocer, después de varias horas de incertidumbre por parte del Consejo Nacional Electoral, un resultado que no es el que reflejaron las elecciones del domingo. Entonces, ahí hay dos escenarios. O sea, el fraude no se produce en las mesas de votación, sino en el manejo de las actas finales y el ocultamiento de esas actas, porque claramente, así es, lo muestra la evidencia, quien ganó las elecciones fue la plataforma unitaria democrática. Don Carlos, ¿por qué ambos bandos se acreditan el triunfo en las urnas, sostenidos en resultados totalmente opuestos? Sí, bueno, quien triunfa y así lo muestran, repito, las copias de las actas que tiene la oposición, no así el caso del régimen por dos razones. Ya se sabía que el régimen no iba a ceder el poder y había una frase de María Corina Machado que había repetido varias veces, que era que querían votar y elegir. O sea, y el pueblo venezolano votó y votó a favor de la oposición, pero el problema es que no eligieron, porque el régimen se niega a ceder el poder. Y aquí, más que Maduro, Maduro en el fondo es una simple imagen. Detrás de Maduro está particularmente Diosdado Cabello, pero sobre todo las Fuerzas Armadas. Recordemos que Venezuela es un narcoestado, no solo es un régimen autoritario y a partir de ahora dictatorial, porque el fraude es de tal magnitud que se convierte en un golpe de Estado. Las Fuerzas Armadas Bolivarianas crearon hace alrededor de 25 años un cartel de narcotráfico, el cartel de los soles, y controla toda la actividad criminal de Venezuela. Y a las Fuerzas Armadas no les sirve
perder el poder, primero porque perderían toda la seguridad y la inmunidad que tienen para actuar al margen de la ley con operaciones de narcotráfico y de crimen organizado. Y segundo, porque es evidente la situación económica precaria de Venezuela. Venezuela es el país en el mundo, en la historia de los últimos 2 siglos, en donde la decadencia, o sea, el decrecimiento de la economía ha alcanzado tal magnitud que es un país que en su momento era muy rico en recursos naturales, en ingreso per cápita, y hoy es uno de los países más pobres del mundo. ¿Se puede revertir el resultado oficial emitido por el Consejo Nacional Electoral? Sí, se puede emitir y es muy fácil que el Consejo Nacional Electoral reconozca que la proyección que hizo en horas de la madrugada es incorrecta, porque lo que hizo el Consejo Nacional Electoral para declarar a Nicolás Maduro ganador fue sobre el 40% de las actas recibidas. O sea, falta un 60% al momento de la declaración. Y el margen, la diferencia de votos a favor de la oposición es tan amplia que tendría que no haber un solo voto en ese otro 60% de las mesas de votación a favor de Edmundo González para que se revirtiera el resultado. Entonces, se puede revertir y restablecer la paz en Venezuela, que ya está perdida por las manifestaciones que se observan en las calles, en las principales ciudades, si el Consejo Nacional Electoral revisa el 100% de las actas y reconoce el resultado verdadero y no una declaratoria fraudulenta de las elecciones. Pero en honor a la verdad y conociendo lo que vive Venezuela, ¿usted cree que algo así pueda pasar? No, no. Aunque el Consejo Nacional Electoral quisiera hacer eso, el régimen de Maduro y sobre todo el régimen militar no le va a permitir, porque eso significaría ceder el poder y no están en disposición de ceder el poder. Más bien, lo que pareciera es que estamos en la antesala de lo que ya Maduro había amenazado hace un par de semanas, que era lanzar al ejército y a los cuerpos policiales a las calles para generar un baño de sangre, y es lo que lamentablemente parece que se puede esperar en los próximos días. ¿Qué escenarios se visualizan en el caso de que Maduro se mantenga en el poder, don Carlos? Eh, Sencillamente es la perpetuación del régimen, y repito, para mí Maduro es una cara, un rostro que se muestra, no es el que toma las decisiones, ni el que decide ni gobierna en Venezuela, son los militares y no las fuerzas bolivarianas en su totalidad, los militares que crearon ese cartel de los soles y que controlan toda la economía ilegal en Venezuela, que es de un gran tamaño. Y el día que no les sirva a Maduro como rostro, y recordemos que Maduro está ahí porque fue ungido por Hugo Chávez y que le dijo: yo quiero que escojan y gobiernen Nicolás Maduro. Si no hubiera sido eso, Nicolás Maduro no habría ganado ninguno de los procesos electorales anteriores, ni se reelige para un tercer periodo. Lo que estamos viendo, y por eso antes decía que ya no es un régimen autoritario, sino que es una dictadura en donde el fraude fue tan burdo que es prácticamente un golpe de Estado. ¿Cómo puede la comunidad internacional jugar un rol que contribuya a descalar la tensión y el conflicto político y social existente en Venezuela? Son muy limitadas las acciones. Prueba de ello es que el pedido totalmente legítimo de 9 países en América Latina, incluido Costa Rica, para que la OEA demande una revisión transparente del 100% de las actas con presencia de delegados internacionales, condujo a que Nicolás Maduro suspendiera las relaciones con 7 de esos
9 países. Llama la atención que no lo hiciera con Paraguay y Guatemala. Habrá que esperar las reacciones. Pero el primer paso que tiene la comunidad internacional es precisamente demandar una revisión de la totalidad de las actas en un ejercicio democrático, pero el régimen no va a estar dispuesto a eso porque sabe que si muestra las actas tendría que reconocer el triunfo de la oposición. Don Carlos, hablando al estilo de Sin Rodeos, estamos claros de que, bueno, en horas de la tarde se habló de que se rompía relaciones con Costa Rica, con Panamá, con Uruguay, con Argentina, con Chile. No sé si me queda alguno más por ahí que mencionar. Eso son varios. Son Los países con los que se 7. está en este momento Venezuela rompiendo relaciones y obviamente que es como el primer paso que se da diciendo ustedes no se metan. ¿Tiene la comunidad o tiene en este caso la comunidad internacional el poder? Porque cuando uno analiza las cosas, cómo se han manejado históricamente, uno se pregunta, ¿qué se va a hacer en Venezuela? En Nicaragua, por ejemplo, la gente grita que la comunidad internacional intervenga, que apoye, que colabore. ¿Qué ha pasado? En Venezuela es exactamente la misma historia. Y hoy, viendo la gente desde ayer tirada en las calles de una manera increíble en Venezuela, que pase esto ahora, la decepción y todo lo que se está dando. ¿Qué puede hacer la comunidad internacional que sea efectivo? Porque en realidad las medidas que a veces toman de que les quito esto, no se les da aquello, se les bloquea tal parte comercial, eso pareciera ser que no les afecta en nada y no les interesa. Claro. Entonces, ¿qué se puede hacer o qué papel efectivo podría jugar la comunidad internacional? Isabel, que comencemos primero una precisión conceptual que incluso nadie tiene claro en este momento. Ok. El Venezuela planteó suspensión de relaciones diplomáticas, pero lo que está pidiendo es la salida de todo el cuerpo diplomático acreditado en Caracas, Uh -huh. de 7 países que plantearon ante la OEA la solicitud de una revisión de las actas. Cosa que llama la atención que no haya hecho lo mismo con España, que también pidió la revisión de las actas y algunos otros países. No está claro qué está entendiendo el régimen de Maduro por suspensión, porque eso significaría que si embajadores de esos países salen de Caracas, los embajadores de Venezuela en esos países tienen y su misión completa tiene que abandonar esos países. Ahora, el caos con que ha manejado el gobierno de Maduro este asunto llega al extremo de que a Costa Rica no le tiene que pedir retirar la misión diplomática. Costa Rica tiene años de no tener embajador o diplomáticos acreditados en Caracas. O sea, no se percatan de eso. Y además Panamá se adelantó. Panamá pidió, mucho antes de que Caracas demandara eso, suspender relaciones diplomáticas. Ahora, esto crea un Uh problema -huh. porque significa que esos países no van a tener presencia en Caracas para ejercer alguna presión. Ahora, para tu pregunta concreta de qué pueden hacer, qué puede hacer la comunidad internacional, mire, lamentablemente muy poco. El primer paso son medidas diplomáticas, como las que tomó Panamá y las que vendrán en las próximas horas o días, y luego vendrán el restablecimiento de sanciones económicas. Pero ya hemos visto que estos actos son muy limitados porque terminan perjudicando más a la ciudadanía que a las autoridades. Además, como no se trata de un problema de la economía venezolana Uh legal, -huh. sino de la actividad económica del cartel de los soles ilegal, les da lo mismo que haya suspensiones, porque el ejército, o sea, esa cúpula militar no depende de las exportaciones de petróleo.
depende de sus negocios ilícitos en el marco del crimen organizado. Ahí es donde muchas personas efectivamente nos preguntamos qué sentido tiene estos organismos o esta comunidad internacional y lo que representa en momentos tan críticos, cuando un país vive momentos tan críticos, ¿qué sentido tienen estos organismos internacionales si no se puede ir más allá de lo que se va? ¿Qué es lo que hoy en este momento se está Claro. cuestionando mucha gente? Ok, esas medidas funcionarían si el 100%, por ejemplo, de los países de la OEA las implementaran. Pero ya sabemos que hay algunos países latinoamericanos que más Por bien favor. protegen a Venezuela, como es Cuba, Nicaragua, por supuesto que Bolivia llama la atención que el gobierno de Honduras esté apoyando a Venezuela, una declaración muy tímida del gobierno mexicano esperando a ver qué va a pasar cuando se sabe qué es lo que ya va a pasar, o más bien lo que ya pasó. Entonces, si no hay una total unidad, por ejemplo, en el marco de la OEA, para establecer sanciones diplomáticas y económicas, eso no le va a generar ningún problema a Venezuela. ¿Por qué? Porque el petróleo venezolano, lo poco que se está extrayendo y exportando, es casi que propiedad de China. China lo pagó por adelantado, o lo que llaman en comercio internacional compras a futuro, y otra parte la ha estado comprando los Estados Unidos de petróleo venezolano. Entonces, las sanciones diplomáticas, políticas y económicas son muy débiles cuando no es la comunidad internacional en su totalidad la que aísla, en este caso, a Venezuela. Y ya sabemos que Venezuela tiene el apoyo de China, Rusia, Irán y Corea del Norte particularmente. ¿Cuáles son los efectos para la región, incluida Costa Rica, de un eventual nuevo mandato de Nicolás Maduro o bien de un posible gobierno liderado por Edmundo González, en caso de que pudiera reversarse el resultado anunciado por las autoridades electorales venezolanas, aunque ya usted mencionó que es prácticamente imposible ese hecho? Sí. En el caso de Maduro, lo que yo creo que vamos a ver es una nueva gran oleada de migrantes venezolanos saliendo del país, buscando ya no solo los Estados Unidos, sino a otros países. Y algunos dirán en Costa Rica que bueno, que ya Panamá cerró el paso del Darién y que no van a pasar por ahí. Efectivamente, no van a pasar tantos como han venido pasando, pero mentira, a no ser que construyeran un muro, mentira que van a poder detener Así al es. crimen organizado, que es el que los traspasa de Colombia hasta Panamá. Pero aunque cerraran la frontera del Darién, van a llegar a través del mar hasta Panamá, y de ahí van a ir subiendo, y no la totalidad de los de venezolanos que ingresen a Panamá llegarán a los Estados Unidos, se van a ir quedando en cada uno de los países. O si no, podremos volver a ver aquellos momentos de crisis en Costa Rica con un flujo migratorio de personas venezolanas en gran cantidad, en un muy corto tiempo, y ya nos dimos cuenta que el gobierno de Costa Rica no está preparado o no quiere estar preparado para manejar esas situaciones de flujos migratorios en gran cantidad. ¿Quién a nivel internacional reconoce o reconoció el triunfo de Nicolás Maduro? Bueno, además de los países latinoamericanos que ya mencioné, repito, Bolivia, eh, Colombia está en duda, Nicaragua sí hizo el reconocimiento, Honduras, Cuba, destacan los casos de China, Rusia, Irán, Corea del Norte y otros países más pequeños alrededor del mundo que son parte de lo que hoy
en relaciones internacionales se llama como el bloque iliberal encabezado por China y Rusia. ¿Podría decirse que esos son los aliados de Venezuela? Sí, sí, sí. O sea, en lo económico, China, que es quien más le ha prestado dinero y ha comprado a futuro el petróleo venezolano, Rusia, porque le ha provisto de armamento la mayor parte del armamento del ejército venezolano es de origen ruso. Y Irán, que tiene una fuerte presencia en Managua y en Caracas a través de los llamados proxies, que son estos grupos como Hezbollah, Hamas, Hutíes y algunos otros que son grupos armados fundamentalistas, son los principales aliados y a Venezuela no le interesa si tiene o no tiene relaciones con los países latinoamericanos, le interesa tener relaciones y el apoyo de esos aliados. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias para los líderes de la oposición en caso de que mantengan su tesis de no reconocer el triunfo electoral de Maduro? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con un Edmundo González? ¿Qué va a pasar con María Corina? ¿Qué va a suceder con esa gente que está ahí al frente y que dicen no los reconocemos? ¿A qué se exponen? Sí, comencemos por el caso de María Corina Machado, que es el más evidente. Ya la Fiscalía General, perdón, la Fiscalía General le atribuyó el delito de un acto terrorista a María Corina Machado. Ah, Indicó que el corte en la transmisión de actas ayer, o sea, en la noche del domingo, fue un acto terrorista organizado por Machado, lo cual no tenía sentido porque no le convenía a la oposición interrumpir la transmisión. Pero ¿por qué esa denuncia? Porque le permite al fiscal general de inmediato detener y mandar a prisión a Machado. Ese es el más evidente. Y luego presionarla para que ocurra como ha sucedido con anteriores líderes hasta expulsarlos de Venezuela. Yo creo que en el caso de Edmundo González lo van a presionar hasta que abandone el país. O sea, el régimen de Maduro entendió que ya no tiene el apoyo no mayoritario, que no tiene un apoyo significativo de la población venezolana y que la población venezolana está dispuesta a sacarlo del poder a través del voto, porque no quiere ese baño de sangre. Entonces van a irlos presionando hasta intentar volver a desmantelar la oposición, pensando en las elecciones legislativas, creo, si no me equivoco, que son en 2 años, y que sería una posibilidad para la oposición de ir tomando el control por partes. Don Carlos, pero ¿qué es más representativo o qué es más difícil en este caso, o más factible para Maduro a nivel, aunque yo sé que le interesa muy poco la imagen internacional o lo que piense la gente que no está de acuerdo con su tiranía y su forma de hacer las cosas, pero ¿qué es mejor para él? ¿Tener a esos líderes políticos en prisión o sacarlos a cualquier lugar del mundo? Ah, ¿Qué es más beneficioso claro, para él? para él, tenerlos en prisión cuidando que no los convierta en mártires. Porque lo peor que le puede pasar al régimen de Maduro es que alguno de estos líderes muera en prisión, porque lo convierte en un mártir. Y a los regímenes autoritarios y dictatoriales como el de Maduro no les sirve generar mártires para la oposición. Entonces, sí les sirve tenerlos en prisión para demostrarle a su pequeño grupo, que se supone es menos de la tercera parte del electorado que votó, no del electorado total, es mostrarles que todavía tiene el control del escenario político y que decide qué hacer con los opositores traidores como los está calificando en este momento, ¿verdad? Lo que pasa es que para las dictaduras llega un momento en que ya no tiene sentido generar este tipo de escenarios porque ya es una dictadura consolidada,
reconocida por todas las partes y les da igual hacer lo que quieran, que es, por ejemplo, el caso de Nicaragua. Y sin duda, yo creo que el grupo de Maduro va a llegar ahora con una actitud vengativa, no solo hacia los líderes, sino hacia todas aquellas personas venezolanas que votaron en contra del régimen, y incrementará la represión, aumentará la crisis humanitaria que vive la población venezolana. Entonces, estamos en un escenario en donde al final quienes más van a sufrir es la población venezolana. Usted hizo mención de algo a lo que le voy a pedir que se refiera, o por lo menos que pongamos un poco más amplio el panorama de cuáles son los intereses que hay detrás de la permanencia en el poder de Nicolás Maduro. Sea, hay dos grandes intereses. Un interés es acabar con los pocos recursos petroleros que le quedan a Venezuela. Es uno de los países con mayores reservas de petróleo, pero a lo que me refiero con lo poco que le queda son aquellos recursos petroleros que no están comprometidos con China. ¿Ok? Que de ahí sigue extrayendo dinero para su grupo, ¿verdad? Y el segundo, el gran interés, es el mantener a Venezuela como el principal país de flujo de droga, de lavado de dinero, de trata de personas por parte de el ejército venezolano a través del cartel de los soles. Entonces es una cuestión sencillamente de dinero, de corrupción para permanecer en el poder. No es, y ahí yo incluso diferencio con Hugo Chávez, que en el fondo Hugo Chávez tenía algún proyecto al inicio, en sus primeros años, a favor de la población venezolana. Después ya perdió ese interés, pero con la llegada de Maduro y su grupo, ya no le interesa a la población venezolana, simplemente le interesa liquidar lo que le quede a Venezuela en términos de recursos económicos para que cuando tengan que salir, las dictaduras no son eternas, cuando tengan que salir del poder en Venezuela, puedan irse a vivir muy tranquilos en algún paraíso fiscal con todo el dinero que tiene, que es lo que está haciendo la familia de Hugo Chávez, sobre todo sus hijas que viven muy bien en alguna parte del mundo con miles de millones de dólares que sacaron de Venezuela. Y es los miles de millones de dólares que han sacado el grupo de Maduro de Venezuela, algunos de los cuales, unos cuantos cientos de millones de dólares, están invertidos en empresas en Centroamérica, incluido en empresas costarricenses. ¿Cuál es la realidad de la sociedad venezolana? Hay algunos venezolanos que migran a cualquier lugar del mundo y hacen una vida, pues, más o menos digna. Hay otros que literalmente están en las calles, que están pidiendo, que están en la miseria, esperando llegar a su sueño americano o encontrar un lugar donde estar viendo los videos que han pasado de la gente en las calles gritando que les importa nada su vida al estar enfrentando a los soldados del ejército y con la gente que se enfrentan en las calles. Vemos, digamos, una actitud como ya de no me interesa nada, de no tengo, mi vida no tiene ningún valor, ¿verdad? A ese nivel uno ve esa desesperación de la gente en la calle. Sí, el problema de la población venezolana es que hay aquellos que pueden migrar para establecerse en un país y que pueden salir en un avión, en algún otro medio de transporte y asentarse en un país, como hay muchas familias Sí, venezolanas asentadas en Costa Rica y que vinieron vía aérea ya decididos a establecerse en Costa Rica. El problema lo tiene la gente que no tiene esos recursos para tomar un avión y trasladarse y tener su capital para empezar de cero en algún otro país. Y esa es la gente que se presta
a la corrupción de los grupos criminales, incluido el cartel de los soles, que repito, es del ejército, que es el que les cobra por llevarlos a Venezuela y que luego los pasa a otro grupo criminal que los traslada a Panamá y así sucesivamente. Entonces, el flujo migratorio en general, pero sobre todo de venezolanos, se ha convertido en un negocio del crimen internacional organizado, muy rentable. Y disfrutarían de otra etapa de bonanza si se produce un flujo migratorio masivo hacia afuera de Venezuela. Don Carlos, para ir resumiendo y prácticamente terminando, cuál es el futuro que se vislumbra para Venezuela? Este, ¿qué podemos esperar? Usted dice, bueno, ahora si no hay forma de reversar ya la situación de que Maduro permanezca 6 años más en el poder, eh, que en estos 6 años, ¿qué puede pasar si está rompiendo las relaciones? En este caso, que saquen a la gente, a los embajadores y a la gente que tienen en estos países en Venezuela. Pero a mí me queda una duda, perdón, pero es que me llega la otra duda. Vamos a dividir eso en dos preguntas, mejor. Una, ellos sacan a la gente de Venezuela, a la parte esta de los embajadores y cónsul y todo lo que se quiera tener ahí, Sí, pero no rompen las relaciones sí, económicas ni comerciales. ese es el punto. Ahí hay una confusión en el lenguaje que está utilizando el régimen de Maduro. O sea, expulsa a todas las misiones diplomáticas de esos 7 países. Bueno, la de Costa Rica no, porque no existe. Expulsa a esas misiones diplomáticas, a todo el personal, le dicen váyase, pero cuida no mencionar la palabra ruptura de relaciones diplomáticas. Uh -huh. Le traslada la responsabilidad a los países a los que expulsó, y no dudo que, por ejemplo, el presidente Milei vaya a decir cuál suspensión, rompemos relaciones diplomáticas, ¿verdad? Con el estilo que ya conocemos de A su Milei. mejor estilo. Exactamente. Ahora, eh, eso en el fondo, la ruptura de relaciones diplomáticas no significa ruptura de relaciones comerciales. O Ok. sea, el comercio puede seguir generándose. Ahí Venezuela sabe que provee prácticamente solo petróleo y que el resto de sus vecinos necesitan de petróleo y que ahí no se va a acabar el negocio. Es una cuestión más a nivel político-diplomático. Ok, usted mencionaba que Costa Rica no tiene embajador en Venezuela, pero aquí en Costa Rica hay una embajada venezolana y está la gente, o sea, hay personas que están ahí. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Costa Rica los va a mantener pese a la directriz del señor Nicolás Maduro? ¿O él va a permitir que ellos se mantengan en Costa Rica? ¿O les va a decir, señores, vénganse ustedes porque ya nosotros no vamos a tener ninguna referencia con esos países? La diplomacia funciona en base a la reciprocidad. O sea, ¿qué es lo lógico en este momento? Que el gobierno de Costa Rica tome la misma medida y le diga a todo funcionario diplomático, no importa el rango, de Venezuela acreditado en Costa Rica, retírese, salga de Costa Rica. Eso es lo lógico. Y es lo mínimo que yo esperaría que haga el actual gobierno de Costa Rica, de que si le están expulsando, aunque no tenían personal diplomático, Uh -huh. responda con la misma medida, ¿verdad? El, y es lo que yo supongo harán los otros países, ¿verdad? Porque Okay. tienen que bajar el nivel de las relaciones diplomáticas al mínimo, porque es una suspensión que en la práctica debería de ser una ruptura de relaciones diplomáticas. Lo difícil de comprender en este tema es rompemos relaciones diplomáticas, pero no comerciales ni nada. Se va a hacer un Sí. poquito difícil esa relación comercial, esa relación así, si no hay relaciones diplomáticas. No, no, sí se complica el trámite consular del comercio bilateral, pero en general hay muchos países, y le pongo el ejemplo más concreto, Costa Rica rompió relaciones diplomáticas con Taiwán en 2007, no
relaciones comerciales, y hace unos años el intercambio comercial Costa Rica-Taiwán restableció los niveles de Ok. comercio anteriores a 2007 sin tener relaciones diplomáticas. Ah, Y además, ¿por qué entonces Venezuela no le sirve esa ruptura? Porque significa que no tendría a quién venderle su petróleo, y además no tendría de dónde importar algunas materias primas que la economía venezolana no produce. ok, ahora sí, ya para que terminemos, don Carlos, ¿cómo se vislumbra estos próximos 6 años de Nicolás Maduro en el poder en Venezuela? ¿Qué puede esperar el país? ¿Qué pueden esperar los venezolanos con 6 años más de Maduro en el poder? O sea, la profundización de la represión, la consolidación de un régimen dictatorial en donde ya no va a haber más concesiones. O sea, porque el régimen de Maduro sabe que no se puede exponer a un nuevo proceso electoral porque volvería a pasar lo mismo. Así que solo le queda un camino, y es un camino muy estrecho: profundizar la dictadura, incrementar la represión, tratar de expulsar a la mayor cantidad posible de líderes de la oposición, y yo creo que copiar las acciones de la pareja nicaragüense de Ortega y Murillo, que es ir eliminando las organizaciones no gubernamentales y a otros grupos de la sociedad que serían medios para criticar al gobierno. O sea, va a irse hacia una radicalización. Qué pena que sea tan sombrío, que sea tan triste lo que se vislumbra en este momento para Venezuela. Sin duda, yo creo que estamos ante un panorama muy lamentable para la sociedad venezolana, de un país tan rico como es Venezuela, con una democracia en el siglo pasado muy sólida, que era un ejemplo democrático para el resto de la región, y ha llegado a ser una de las economías más pobres de la región, con una dictadura peor que la de los militares en su momento, el siglo pasado sobre todo. Pero en honor a la verdad, los pobres es la sociedad, Sí, porque los líderes que están al frente del país están haciendo cada vez más grandes sus sí, bolsillos. claro que sí, por supuesto. Ujú. Dios permita que en algún momento Venezuela pueda salir de la situación en la que está y que toda América Latina pueda ver, pueda verse reflejado y entender que la democracia vale, cuenta y es lo más importante para poder seguir y vivir en paz. Así es, y yo creo que Costa Rica tiene que volver a ver el ejemplo venezolano, porque si nos Todo, descuidamos, puede todo América Latina, yo creo que todos deberíamos de tratar de ver la situación y, y tratar de analizar y de luchar y de defender y de ver, porque cuando yo observé ayer el tema de las calles de Venezuela después del cierre de una campaña electoral, yo decía, Dios mío, nosotros cerramos una campaña electoral y cada quien en su casa, cada quien sale con sus banderas, cada quien celebra, cada quien se pasa la página al día siguiente y se respeta la decisión de una mayoría. así es, Sin embargo, vemos estos otros países y decimos, Dios, bajo ninguna circunstancia quisiéramos que nadie esté reflejado en ellos. Y cuando digo nadie, es porque definitivamente todo América Latina y el mundo entero debería devolver los ojos hacia lo mejor que uno considera que es la democracia como tal. así es, Isabel. Don Carlos, Bueno, muchísimas gracias. un gusto igual. Muchísimas gracias por toda la información y espero que pronto podamos vernos con otro tema de actualidad. Claro que sí. Gracias, Mil Isabel. gracias.